3496 El primer emperador humano. 2. El joven llamado Kang Tian también estaba atónito, pensando, ¿cuándo tendí una emboscada aquí? Sin embargo, la otra parte eran claramente humanos, potencias humanas. No podía estar equivocado. ¿Podrían ser personas dispuestas por el profeta? Kang Tian gritó. No te quedes ahí parado. Ven a ayudar. An Fei se quedó sin palabras. ¿Se llama Kang Tian? ¿No significa cielo? La expresión de Shimen Linglan cambió ligeramente. Plantas demoníacas antiguas. La otra parte tiene 3 dioses del mar. El rostro de An Fei también se ensombreció levemente. Sabía que debía haber muchos maestros poderosos en la era caótica, pero no esperaba que hubiera tantos. Se había topado casualmente con tantos dioses del mar apaciguador. Era ridículo. En ese instante, la primera luz en el cielo destrozó los pétalos rosados uno tras otro. El poder de las flechas consecutivas se disparó y sacudió el mundo. Además, había 4 espadas divinas flotando a su lado. Todas eran extraordinarias. Habían abandonado a su maestro y cortado la marea de enredaderas, bloqueando así el árbol divino que calma el mar. Esto significaba que estas 4 espadas tenían que ser tesoros supremos de la naturaleza. Shimen Linglan miró a An Fei. ¿Les ayudamos? An Fei evaluó con precisión la fuerza de ambos grupos y dijo. ¿Sí? No debería ser casualidad que estemos aquí, y ahora, intentemos integrarnos primero a la antigua raza humana. En cuanto An Fei dijo eso, Shimen Linglan tomó la iniciativa para atacar. Tras ella, la marea del tiempo irrumpió, y apareció repentinamente en el cielo sobre el campo de batalla como una cascada, arrasando con fuerza. El tiempo se divide, la marea embravecida. Aunque Shimen Linglan acababa de alcanzar el nivel de diosa del mar, no podía considerarse una diosa del mar común y corriente. Era una diosa del mar del templo del tiempo. Si bien contaba con las 6 técnicas divinas del tiempo, podría carecer de habilidades para el combate cuerpo a cuerpo, pero en cuanto a recursos, tenía muchos. Si se le daba suficiente tiempo, podría competir con una potencia de nivel dominador. Además, An Fei ya había preguntado por ahí. El dios apaciguador del mar en el que se había convertido Shimen Linglan tenía al menos 10 millones de puntos de poder fuente. En combate cuerpo a cuerpo, An Fei no era rival para Shimen Linglan. Efectivamente, en cuanto Shimen Linglan intervino, bloqueó directamente el ataque de la antigua planta demoníaca. Las enredaderas, los pétalos del campo y las flechas, que parecían una marea de bestias, fueron destrozados por la marea temporal que entró en la arena en un abrir y cerrar de ojos. Zumbido. Por un instante, todas las plantas demoníacas antiguas se ralentizaron, y la mujer en la flor gritó. ¡Cuidado! Es una potencia de tipo tiempo superior al nivel de un dios. La detendré. Con eso, flores moradas aparecieron en el mar de estrellas. Eswish. 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 Mientras las flores giraban y florecían, surgieron densos vórtices y el vacío se hizo añicos uno tras otro. En un abrir y cerrar de ojos, agujeros negros aparecieron uno tras otro en el mar de estrellas de miles de millones de kilómetros de longitud. An Fei sintió que las leyes aquí habían colapsado, al igual que las leyes del tiempo. En ese momento, la niña que sostenía un arco largo lo tensó y disparó furiosa. 10.000 flechas se alinearon y se dirigieron directamente hacia Shimen Linglan. Al ver esto, ¿cómo pudo An Fei permitirlo? Golpeó el suelo con los pies y apareció al instante en el campo de batalla. Gritó en voz baja. Asesinato inmortal. La espada celestial sangrienta salió volando de su mano y al instante atrajo las leyes del mundo. Activada por el poder de la fuente, atacó, y las 10.000 flechas a su paso se hicieron añicos. An Fei no se detuvo. En cambio, extendió la mano y señaló a la chica que sostenía el arco. Espada 5, destrozadora. Silbido. Una luz de espada ignoró el confinamiento de las leyes y apareció instantáneamente no muy lejos frente a la chica. La niña se sorprendió. Saltó hacia atrás y escupió una flecha verde pálida por la boca. Silbido. Bum bum. Esta explosión destruyó las enormes ruinas, y el área en un radio de decenas de millones de kilómetros prácticamente se convirtió en un vacío. Las ondas de la colisión se extendieron a miles de millones de kilómetros. Ja ja ja. Como se esperaba de las potencias de nuestra raza humana. El grupo de potencias de nivel asesina dioses atrapado en la campana dorada parecía rebosante de alegría. No esperaban que el visitante fuera tan poderoso. Alguien gritó. Deben ser los refuerzos que organizó el profeta maestro. El profeta es experto en adivinación. Calculó claramente que estaríamos en apuros. Así es. Esta batalla será interesante.
Mi emperador, déjanos salir. Es hora de contraatacar. Kang Tian tampoco dudó. Su cuerpo se transformó en una estrella y asestó varios golpes, destrozando los cielos y las leyes. Cada vez que azotaba, el cielo parecía derrumbarse, aplanando instantáneamente el poder caótico de las leyes, abriendo un camino para que esas potencias de nivel asesinato de dioses se dirigieran directamente a las potencias de nivel asesinato de dioses de las antiguas plantas demoníacas. Entonces, la campana dorada se retrajo, y en el lado humano, alguien ansiaba tomar la iniciativa para atacar. Empuñando el hacha gigante apertura celestial, cargó contra los más de 30 maestros del lado opuesto como una bestia feroz saliendo de su jaula. Los demás no se quedaron atrás y rugieron. Alguien golpeó el lado opuesto con un extraño tesoro espiritual que parecía la tapa de una olla. Alguien abrió la boca y se tragó cientos de núcleos estelares, su cuerpo se encendió, y su sangre y ki se elevaron hacia el cielo. 8 brazos surgieron de su cuerpo y atacaron a los miles de millones de plantas. Alguien activó una técnica secreta y se mejoró a sí mismo por la fuerza, invocando un río estelar. De hecho, usó el río estelar como un cuchillo y atacó el lado opuesto como un lunático. An Fei había presenciado batallas entre potencias de nivel asesino de dioses, pero definitivamente no eran tan desquiciados como estos. ¿Acaso esto se llamaba batalla? Esto se llamaba arriesgar la vida. 3497 El primer emperador humano, 3, por supuesto, las antiguas plantas demoníacas del bando opuesto no eran nada débiles. Los dos grupos se abalanzaron uno contra el otro y lucharon hasta que el cielo se oscureció. Aunque sus cuerpos estaban perforados y destrozados, seguían luchando como si no estuvieran rotos. Las comisuras de la boca de An Fei se crisparon. Se sentía como una persona moderna observando las feroces batallas de los pueblos primitivos. Ciclo temporal. De repente, An Fei descubrió que el corte asesino inmortal y la espada destructora que acababa de usar reaparecieron. No pudo evitar mirar a Shimen Linglan. Era evidente que Shimen Linglan lo había hecho deliberadamente, como si quisiera proteger temporalmente el secreto de que él también conocía el gran Dao del tiempo. An Fei entendió y de repente escuchó al poderoso ser humano gritar: «Hermano, ayúdame a bloquear el poderoso ser del otro lado por encima del nivel de Dios». ¿Por encima del nivel de Dios? Justo ahora, escuchó a la mujer de la flor mencionar una potencia superior al nivel de un dios. Parecía referirse al dios del mar apaciguador. Obviamente, los reinos que An Fei y los demás conocían eran aquellos que se ajustaron y refinaron lentamente al final de la era primordial. Eran definitivamente diferentes de los reinos de la era caótica. En ese momento, la chica que sostenía el arco quedó atrapada temporalmente en el ciclo del tiempo por Shimen Linglan, y Shimen Linglan estaba lidiando sola con el dios del mar que apaciguaba la flor rosa. Kang Tian no lo dudó y le dejó el árbol divino que calma el mar a An Fei. Por supuesto, An Fei sabía lo que estaba pensando. El otro grupo tenía demasiadas potencias de nivel asesinato de dioses. Aunque las potencias humanas eran valientes, todas resultaron heridas al enfrentarse a más de 30 plantas demoníacas antiguas de nivel asesinato de dioses. Era demasiado difícil matar a las potencias de nivel asesinato de dioses del otro grupo, pero los 7 estaban rodeados de enemigos por todos lados. Si no tenían cuidado, podrían morir. Por lo tanto, Kang Tian debe matar primero a algunas plantas demoníacas antiguas de nivel asesino de dioses. Kang Tian, ¿cómo te atreves? Kang Tian sonrió fríamente. ¿Por qué no me atrevería? Solo te quitamos unas frutas. ¿Vale la pena perseguirnos hasta aquí? Eswish. 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 Mientras hablaba, el árbol divino del mar apaciguador ya había actuado. Si Kang Tian tenía éxito, sin duda sufrirían graves pérdidas. El árbol divino del mar apaciguador también estaba un poco emocionado. Miles de millones de hojas verdes atravesaron el vacío y se lanzaron hacia An Fei, intentando detenerlo temporalmente para que pudiera girar y detener a Kang Tian. Sin embargo, An Fei no podía dejarlo escapar. Con un estallido, An Fei se transformó en decenas de miles de rayos, ignorando las hojas verdes, cada uno de los cuales era casi comparable al golpe de un dios. An Fei rugió, el poder de la fuente surgió y el puño silenciador barrió el cielo, aplastando infinitas hojas verdes en el camino, dirigiéndose directamente hacia el árbol divino que acalla el mar. Al ver esto, una rama gruesa de la que podían colgarse estrellas pasó volando. Retumbar. Con un estallido, An Fei salió volando, pero en ese momento, también utilizó la técnica de dibujo para cortar la rama de la otra parte. An Fei pensó para sí mismo. Después de todo, no soy un verdadero dios del mar apaciguador.
Si una batalla tan violenta dura más de una hora, me temo que no podré resistir. Además, 8 millones de poder de combate aún eran un poco escasos frente a estas potencias anormales de la era caótica. Aunque este árbol divino apaciguador del mar no parecía mucho más fuerte, la fuerza del oponente definitivamente superaba los 8 millones. Bang. 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 Afortunadamente, en este momento, Kang Tian ya había matado a 3 potencias asesinas de dioses seguidas. Entonces, Kang Tian no pudo evitar mirar a An Fei con sorpresa. ¿Acaso este tipo había recibido ese golpe con su cuerpo? ¿Acaso no era comparable a él en fuerza? La antigua planta demoníaca también se dio cuenta de la fuerza de An Fei y Ximen Linglan. Por lo tanto, la mujer de la flor rosa gritó con decisión: «Retírense». No sabían que An Fei usaba métodos secretos para aumentar su fuerza, y que la ley del tiempo era demasiado extraña. Sería muy problemático luchar contra ella. Si continuaban luchando, sufrirían pérdidas incluso si tuvieran más gente. Entonces, inmediatamente se dio cuenta de algo y decidió retirarse. En el momento en que propuso retirarse, atacó junto con el árbol divino que acalla el mar, aplastando este mundo y la técnica del ciclo del tiempo con leyes, y liberando a la chica que sostenía el arco. An Fei y Ximen Linglan se sorprendieron. Era evidente que desconocían la ley del tiempo, pero de inmediato encontraron la manera de descifrarla. Después de todo, la ley del tiempo también era una de las leyes del mundo. Mientras el poder de este mundo la alterara por completo, la ley del tiempo se rompería. Por supuesto, este método solo era adecuado para luchar contra alguien del mismo reino. Si una potencia del nivel del maestro del tiempo estuviera presente, sería el mundo. El oponente no podría romper su poder de ninguna manera. Al mismo tiempo, los pétalos rosados formaron una barrera de ley, bloqueando el golpe de Kang Tian. Aunque la barrera de ley se rompió, las potencias de nivel asesina dioses de las antiguas plantas demoníacas no fueron tontas. Reaccionaron con rapidez y se retiraron. Al ver que el otro grupo se había detenido, An Fei y Ximen Linglan, naturalmente, no atacarían de nuevo. Ya era suficiente para ayudar a Kang Tian. Acababan de llegar a la era caótica, así que no tenía sentido que iniciaran una batalla prolongada. Kang Tian se rió. «Pelea. ¿Por qué ya no peleas?» Al ver a los poderosos maestros de la antigua planta demoníaca retirarse uno tras otro, Kang Tian no tenía intención de perseguirlos. Extendió la mano y las 4 espadas largas desaparecieron en su cuerpo en un abrir y cerrar de ojos. Las potencias humanas de nivel asesina dioses, gravemente heridas, se abalanzaron sobre ellas. Entre ellas, había un hombre corpulento con un brazo roto. Extendió la mano y se lo arrancó directamente. Entonces, una de las mujeres desató un resplandor divino que iluminó a todos. Las heridas de las 7 personas se recuperaron en más de la mitad en un abrir y cerrar de ojos. 3498 El primer emperador humano, 4 La ley de la vida. Pero incompleta. Aún así, An Fei no pudo evitar sorprenderse. Estas personas eran increíblemente fuertes. En generaciones posteriores, casi nadie comprendía la ley de la vida, pero al llegar a la era caótica, descubrió que alguien la dominaba. El corpulento cuerpo de Kang Tian se disipó y recuperó su tamaño normal. Con un aura magnífica, miró a An Fei y Ximen Linglan con juicio. ¿Cómo debería dirigirme a usted? Por las palabras de los cielos, An Fei pudo percibir que se trataba de una persona muy dominante. Incluso si él y Ximen Linglan lo ayudaron a sobrevivir a una gran tribulación, sus primeras palabras no fueron de gratitud, sino de juicio y sospecha. Como emperador humano, An Fei aún no había abdicado, por lo que también estaba acostumbrado a ser dominante. Levantó la cabeza levemente. Me llamo Wang An. Ella es mi esposa, Ximen Linglan. Oh. Kang Tian no pudo evitar mirar a Ximen Linglan. El Dao de tu esposa es único. Haber podido recorrer el gran Dao del tiempo hasta este punto es realmente extraordinario. Ximen Linglan asintió levemente, sin un tono servil ni autoritario. Parecía que no le gustaba la actitud de los cielos, pero no quería avergonzar a la otra parte, así que respondió con frialdad. Me halagas. Pensilvania. Kang Tian ahuecó los puños. Gracias por lo de hoy. Detrás de él, las 7 potencias de nivel asesinato de dioses también ahuecaron los puños. Gracias. Sin embargo, en ese momento, los 7 estaban más alerta. Claramente, habían descubierto que algo andaba mal. An Fei sonrió. De nada. Todos somos seres humanos. No debería quedarme de brazos cruzados. Sin embargo, Kang Tian miró fijamente a An Fei. ¿No me conoces? An Fei negó con la cabeza. No, ¿quién eres?
Detrás de Kang Tian, la mujer que dominaba la ley de la vida dijo: este es nuestro emperador, el emperador de la raza humana. Como humanos, ¿no conocen al emperador humano? ¿Emperador humano? Shimen Linglan no pudo evitar mirar a An Fei, quien se quedó sin palabras. ¿Qué demonios está pasando? ¿Se había encontrado con el primer emperador humano así como así? An Fei estaba seguro de que este era sin duda el primer emperador humano. Esto se debía a que su fuerza solo alcanzaba el nivel del dios del mar. Además, los 6 linajes antiguos claramente aún no se habían unificado. El rostro de An Fei permaneció inmutable mientras miraba a Kang Tian. No lo conozco. Kang Tian sonrió. Qué interesante. Hermano Wang, ¿de dónde eres? ¿Tienes algún miembro de tu clan? An Fei negó con la cabeza. No. An Fei desconocía la composición de la raza humana en la era caótica. Dado que la raza humana era uno de los 6 linajes antiguos, debería haber provenido de la vid divina. Sin embargo, cómo se desarrolló hasta este punto era prácticamente desconocido para las generaciones futuras. Este secreto se había perdido en el largo río de la historia. Por lo tanto, la respuesta de An Fei fue simple. Kang Tian podría preguntarle y él podría elegir no responder. Además de los emperadores humanos, An Fei sintió que si Kang Tian fuera emperadores humanos, definitivamente tendría la magnanimidad de los emperadores humanos. Ja ja ja. Efectivamente, Kang Tian rió, pero miró fijamente a An Fei. Wang An, eres el primer humano que se muestra tan tranquilo y dominante frente a mí. An Fei se encogió de hombros y siguió mirando a Kang Tian. Probablemente saliste antes que yo. De lo contrario, es difícil predecir quién será el emperador humano. ¿Cómo te atreves? Las 7 potencias de nivel asesinato de Dios detrás de Kang Tian estaban agradecidas con An Fei hace un momento, pero ahora solo estaban enojadas. La mirada de Shimen Linglan los recorrió, y su poder divino apareció vagamente, haciendo palpitar sus corazones. Sin embargo, este grupo de personas obviamente no era común. No sentían mucho respeto por un dios del mar apaciguador, por lo que la escena era algo tensa. Kang Tian sonrió y dijo: por alguna razón, no me sorprende oír eso de ti. Ya que crees que puedes, ¿por qué no luchamos? De acuerdo. Era una sensación indescriptible. Cuando An Fei y Kang Tian se pararon uno frente al otro, ambos sintieron una sutil sensación en el corazón. Esa sensación era una amenaza muy fuerte. Shimen Linglan no pudo evitar mirar a An Fei. Este usaba un método secreto. Si seguía luchando con el poder de un dios del mar apaciguador, no podría resistir mucho. An Fei miró a Shimen Linglan con una sonrisa. No pasa nada. Solo estoy probando. 3499 Batalla de los 2 emperadores, 1, con el poder de combate del dios del mar, podría haber momentos en los que no fuera rival para An Fei, pero eso no significaba que no pudiera luchar. Al igual que los 3 poderosos maestros de la antigua planta demoníaca, An Fei solo había luchado una vez contra el árbol divino del mar apaciguador, pero sabía que su poder de combate superaba con creces los 10 millones. Sin embargo, cuando Shimen Linglan usó las 6 técnicas divinas del tiempo, también pudo contrarrestar el ataque conjunto de los 3 dioses del mar apaciguador. Claro que esto no se debía a su mayor fuerza, sino al uso de leyes y técnicas divinas. Claro que, si la diferencia en poder de combate era demasiado grande, por muchas leyes y medios que tuviera, le sería muy difícil luchar. Si se topaba con alguien como el 5.º hermano mayor, podría no resistir 2 bofetadas. An Fei había visto lo que Kang Tian acababa de hacer. No era muy fuerte. De lo contrario, no habría sido perseguido por los 3 poderosos maestros de la antigua planta demoníaca. En ese momento, ambos se miraron y al instante se alejaron miles de millones de kilómetros. Ninguno de los dos tenía palabras amables. Kang Tian no usó un tesoro supremo de la naturaleza, sino que golpeó a An Fei de frente como si fuera lluvia. Los párpados de An Fei temblaron. ¿Combate cuerpo a cuerpo? Parecía que los cielos confiaban mucho en su físico. An Fei también quería ver cuán grande era la diferencia física entre él y una potencia de nivel dios apaciguador del mar. Inmediatamente, An Fei también lanzó un puñetazo con una luz deslumbrante. Bang. 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 Boom, boom, boom. No muy lejos, Shimen Linglan estaba un poco preocupada. Temía que ambos pelearan con demasiada ferocidad. En cuanto a las potencias de la raza humana de nivel God Slaying, parecían relajados. Alguien sonrió y dijo: ¿esta persona quiere enfrentarse a nuestro emperador? Por desgracia, no conoce en absoluto su físico. Alguien chasqueó la lengua y negó con la cabeza. Apuesto a que se retira en 3 segundos. Alguien rió entre dientes.
En batallas directas, nuestro emperador nunca ha perdido. Alguien dijo con desdén. Admito que esta persona es fuerte, pero aún está lejos de competir con nuestro emperador. HMPH. Shimen Linglan resopló con frialdad. Al oír esto, simplemente miraron a un lado y no se lo tomaron en serio. En el campo de batalla, An Fei y Kang Tian no pudieron evitar lucir sorprendidos cuando sus puños chocaron. Sin embargo, descubrió que la luz del puño de Kang Tian poseía un poder destructivo extremadamente dominante, combinado con el poderoso poder del espacio, el poder del origen del fuego y el concepto continuo de las olas. En cuanto atacó, la luz del puño se derramó como una marea. Quizás no sintió nada en el choque inicial, pero tras intercambiar 1000 golpes, se daría cuenta de que había sucumbido a los continuos ataques del oponente. Esta debilidad no se debía a su bajo poder de combate, sino a que era más débil de lo que esperaba. Después de todo, el primer emperador humano fue una existencia que arrasó con los 6 linajes y dominó a todas las razas. Pero si no podía derrotarlo, ¿cómo podría gobernar a todas las razas? Lo que sorprendió a Kang Tian fue su físico extraordinario. Además, la luz del puño del oponente revelaba una fuerte intención asesina. Ese poder intentaba penetrar en su cuerpo y destruir el funcionamiento de su poder original. Más importante aún, también sentía el dominio extremo de An Fei. Era un temperamento que solo se podía obtener mediante la matanza incesante. Esto significaba que esta persona sin duda había experimentado innumerables batallas. Sin embargo, en este caos, si hubiera habido un maestro tan fuerte, debería haberlo sabido. Boom. 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 Pam. 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 3 segundos pasaron en un instante. El mar de estrellas donde ambos luchaban se había derrumbado hacía tiempo. Ondas se extendían continuamente, cada una representando un choque frontal entre ambos. En este momento, las pocas potencias de nivel asesinato de Dios de la raza humana no pudieron evitar lucir solemnes. 5 segundos. 10 segundos. Ambos bandos finalmente se retiraron temporalmente, y la tormenta de vacío en el mar de las estrellas donde causaron estragos. La marea de energía descendió sin cesar, y las leyes de los cielos se sumieron en el caos. Kang Tian se rió. Interesante. Peleemos otra vez. Rugido. El cielo se convirtió en un gigante comparable a una estrella, y su ki y sangre tiñeron el mar de estrellas de rojo. An Fei también rugió y su ídolo del Dharma se elevó del suelo, transformándose en un deslumbrante cuerpo dorado de 100.000 metros de altura. Sin embargo, aún era demasiado pequeño comparado con una estrella. Sin embargo, al nivel del dios que apacigua el mar, el tamaño de su ídolo del Dharma ya no era un límite. 330.000 pies era la longitud más adecuada para luchar, pero no significaba que no pudiera volverse más grande. Ante el primer emperador humano, An Fei no quería que su impulso se viera eclipsado por el otro. Su mundo de ídolos del Dharma se expandió descontroladamente de nuevo, y en un abrir y cerrar de ojos, adquirió el tamaño de una estrella. 2 gigantes estelares estaban luchando en el mar de estrellas. Del lado de An Fei, retumbó un trueno, y del lado de Kang Tian, palmas enojadas avanzaron y las estrellas lo rodearon. Tras 100 segundos de feroz combate, los 2 gigantes se dispersaron, y la luz de las espadas y la intención de los cuchillos causaron estragos en el campo. An Fei usó la técnica de desenvainar, 10.000 cuchillos en uno, vagancia despreocupada y la espada de la ruptura. Kang Tian no usó su tesoro supremo de la naturaleza, las 4 espadas. En su lugar, condensó espadas con las yemas de los dedos y, en su momento más descabellado, incluso transformó miles de millones de kilómetros de cielo estrellado en una espada. Esta ronda fue otro empate. 3.500 batalla de los 2 monarcas, 2, en este momento, las potencias humanas de nivel asesinato de Dios ya no comentaron y sus expresiones se volvieron anormalmente solemnes. An Fei preguntó, ¿cuánto usaste? Kang Tian no temía revelar ningún secreto. Se rió con ganas y dijo, solo el 50%. Por desgracia, no tienes un arma de primera. Si uso toda mi fuerza, será una victoria injusta. An Fei también rió entre dientes. Lo mismo digo. Todavía tengo algunas cartas de triunfo que no he usado. De lo contrario, me temo que no podrás resistirlo. Qué arrogante. ¿Qué te parece esto? Decidamos al ganador de una vez. Bueno. Kang Tian tembló de repente, al igual que este trozo de mar de estrellas. Al abrir la boca y respirar hondo, se tragó el cielo. Estallido. En el siguiente momento, una luz dorada deslumbró a Kang Tian y un poder con el que An Fei estaba extremadamente familiarizado floreció. El camino de la invencibilidad. Las pupilas de An Fei se contrajeron levemente.
Podría ser que la amenaza que sentía no provenía de la identidad de Kang Tian como emperador humano, sino de su camino de invencibilidad. Se decía que solo una persona podía recorrer el camino de la invencibilidad. Los demás que lo recorrían eran todos enemigos. Sin embargo, An Fei no lo sabía antes. Ahora que el camino de la invencibilidad de Kang Tian se había activado, An Fei tenía que luchar. Esto ya no era un combate de entrenamiento, sino una competencia en el camino de la invencibilidad. Todas las potencias de la raza humana de nivel matador de dioses gritaron: nuestro emperador es invencible. Desde que apareció el camino de la invencibilidad, nuestro emperador es invencible. Nuestro emperador es imponente. Zumbido. Sin embargo, antes de que pudieran regocijarse, vieron que el cuerpo de An Fei brillaba con una luz dorada, su sangre humeaba y los rugidos de dragón resonaban en su linaje. Las potencias humanas estaban todas en shock. ¿Qué? Ridículo. Mi emperador, derrótalo. Al ver esto, las comisuras de los labios de Shimen Linglan se curvaron ligeramente. Desde pequeña, había tenido la certeza de que An Fei era su rey. En la historia de la humanidad que conocía, An Fei jamás había sido derrotado. En ese momento, Kang Tian también se sorprendió. El sentimiento en su corazón era cierto. Esta persona era muy fuerte, increíblemente fuerte. Pero si era tan fuerte e incluso se había convertido en un dios del mar, era imposible que tuviera tan poco poder de combate. Sin embargo, a Kang Tian no le importó en absoluto. Lanzó un puñetazo, y el brillante poder celestial pareció extenderse a su cuerpo. An Fei también parecía solemne. No era que no pudiera ser derrotado, sino que, como emperador humano, no perdería sin luchar. Tenía un corazón invicto. Aunque el poder de combate de Kang Tian era más fuerte que el suyo, y este golpe era de hecho extremadamente poderoso, lo que le hacía sentir miedo de ser derrotado, ¿cómo podría estar dispuesto a rendirse sin una batalla? Puño divino de la destrucción. División del tiempo. No hacía mucho que An Fei dominaba las 6 técnicas divinas del tiempo, y solo podía desatar ataques de 3 capas al activar la técnica de división del tiempo. Era equivalente a lanzar 3 puños divinos de la destrucción. En este momento, no le importó en lo más mínimo ocultar el gran Dao del tiempo y realmente atacó con todas sus fuerzas. Estallido. Retumbar. Miles de millones de vacíos colapsaron y rayos de luz estallaron en el campo de batalla. El cielo se llenó de resplandor y los patrones Dao celestiales se hicieron añicos. La tormenta de vacío surgió como una ola, sumergiéndolos a ambos. En el campo, An Fei y Kang Tian estaban agrietados y chorreando sangre. Sin embargo, An Fei fue lanzado hacia atrás decenas de millones de kilómetros, mientras que Kang Tian solo retrocedió 1.000.000 de kilómetros. Suspiró. Ja ja ja. Kang Tian se rió. Bien, Wang An, no eres malo. La ley de la vida surgió en el cuerpo de An Fei. Tú tampoco eres malo, pero terminemos la pelea aquí. Zumbido. Antes de que el poder se disipara por completo, An Fei regresó inmediatamente a Shimen Linglan. Al mismo tiempo, Kang Tian regresó inmediatamente a los humanos del nivel asesino de dioses. Zumbido. Sus fortalezas estaban disminuyendo a una velocidad visible. An Fei no pudo evitar maldecir, y Kang Tian frente a él también se sorprendió. ¿Un gran monarca? ¿Eres un general de guerra? No solo An Fei y el cielo, sino incluso Shimen Linglan y los cultivadores humanos se sorprendieron. Kang Tian preguntó sorprendido. ¿Cultivas la técnica suprema? An Fei entrecerró los ojos. ¿Tú también? An Fei no pudo evitar sentirse incrédulo. Su experiencia era demasiado similar a la de Kang Tian. Recorrieron el mismo camino de invencibilidad, cultivaron la misma técnica divina suprema y siguieron el mismo camino del emperador humano. Eran exactamente iguales. Kang Tian volvió a mirar a An Fei de arriba a abajo. ¿Eres el sucesor del primer supremo? ¿El primer supremo? El corazón de An Fei se conmovió y negó levemente con la cabeza. No conozco al primer supremo que mencionaste, pero esta técnica divina suprema me la enseñó alguien más. Kang Tian frunció el ceño. Entonces debe ser el primer supremo. Quizás no te reveló su verdadera identidad. Este viejo encontró otro sucesor. Con razón tu camino es tan parecido al mío. Olvídalo, ese viejo ya ha tomado ese camino. ¿Qué camino? An Fei dijo. La persona que me enseñó esta técnica no me conoció, sino que me la enseñó a través de un altar. Aunque An Fei no sabía quién era el llamado primer supremo Kang Tian mencionado, es muy probable que estuviera relacionado con la técnica divina suprema, o incluso fuera el creador de la técnica divina suprema. Su técnica divina suprema provenía del dios de la guerra, y este nunca lo había conocido.
De hecho, solo se le había enseñado a través del altar. No había problema en que dijera eso. No importa cómo te haya enseñado, seguro que le has tomado cariño. Si ese anciano te ha tomado cariño, significa que tienes la reputación de ser el supremo. Por cierto, ¿quién es el gran monarca que acabas de mencionar? 3501 batalla de los dos emperadores, 3 o. Nada, es solo que quien me enseñó esta técnica parece llamarse gran monarca. Bueno, eso es todo. Kang Tian resopló con desdén. Escucha sus tonterías. Este viejo es demasiado. Hermano menor, ¿vas a regresar conmigo a la raza humana? Hermano menor. Kang Tian dijo heroicamente. Eres el único en el mundo que puede llegar hasta aquí. Tu camino hacia la invencibilidad claramente aún es débil, y tu fuerza aún no ha alcanzado el extremo. Obviamente, te embarcaste en este camino después que yo. Si no eres mi hermano menor, ¿qué eres? Con un pensamiento, An Fei reconoció al primer emperador humano como su hermano mayor. Esto superó un poco sus expectativas. Sin embargo, esto era bueno. Podía aprovechar la oportunidad para unirse a la raza humana. Desconocía por completo la era caótica, ni siquiera su sistema de cultivo. Además, Kang Tian tenía razón. Justo ahora, no pudo bloquear por completo un solo golpe de Kang Tian con 3 golpes. La invencibilidad del oponente era claramente un nivel superior a la suya. Además, An Fei estaba seguro de que Kang Tian no poseía doble herencia espiritual. Si no la tuviera, ambos eran grandes monarcas de nivel superior, y el poder de combate del otro lo superaba. ¿Qué significaba eso? Significaba que, como dijo Kang Tian, aún no había alcanzado la cima de este camino. Había pensado que 800.000 puntos de poder de combate básico ya era el límite del reino del gran monarca, pero nunca esperó que todavía hubiera margen de mejora. Sin embargo, no sabía cómo mejorar en absoluto. Sin embargo, Kang Tian sí lo sabía, así que parecía que este viaje a la raza humana era imperativo. Kang Tian fue directo. Como si hubiera olvidado por completo el ojo por ojo, se dio la vuelta y les dijo a los demás maestros fuertes de la raza humana. Bien, como pueden ver, Wang An y yo somos de la misma secta y él es, sin duda, mi hermano menor. No me equivoco. Seremos familia en el futuro. Las potencias humanas volvieron a sonreír. Dado que esta persona era el hermano menor del emperador humano, eso fue genial. Un hombre rió y dijo. Me preguntaba por qué apareció de repente en este mundo una persona que puede competir con nuestro emperador. Resulta que todos somos familia. Una mujer apretó los puños. Maestro Wang An, ¿ha dominado la ley de la vida? An Fei asintió. Sí. Kang Tian no pudo evitar mirar a An Fei. Me temo que no solo has dominado la ley de la vida. También percibí la ley del tiempo hace un momento. Obviamente, también cultivas el Dao de tu esposa. Qué lástima. Aunque eres un genio, ya he asumido el puesto de emperador humano. No te queda nada. Ja ja ja, si quieres, puedes llamarte rey humano. Si no, es cosa tuya. Sin embargo, después de todo, eres un humano. Deberías regresar a la raza humana. An Fei sonrió y dijo, si mi hermano mayor ya se ha convertido en emperador humano, ¿por qué debería competir por él? En cuanto al rey humano, olvídenlo. Seré un simple humano ocioso. Mi esposa y yo no llevamos mucho tiempo en reclusión, así que hay muchas cosas que aún desconocemos. Aún necesitamos tiempo para adaptarnos. En otras palabras, An Fei despreciaba la identidad del rey humano. Él era el emperador humano desde el principio, así que ciertamente no le interesaba este título de un nivel inferior. Kang Tian hizo un gesto con la mano. No importa. Nuestra raza humana es la principal en el caos. Salvo aquellos que no han sido investigados, nuestra raza humana prácticamente ha registrado todo lo demás. Si quieres saber algo, regresa conmigo a la raza humana. Oh. An Fei y Ximen Linglan se miraron. ¡Qué coincidencia! No esperaban empezar así al entrar en la era caótica. Todos inmediatamente se pusieron en armonía. Solo entonces An Fei preguntó. ¿Por qué lucharon contra esas plantas demoníacas, hermanos mayores? Kang Tian hizo un gesto con la mano. Hablando de eso, me siento desafortunado. Escuché que nacieron 9 semillas Dao incomparables en la raza de las plantas demoníacas. Pensé que no sería problema pedir algunas, ¿verdad? Sin embargo, esos tipos se negaron. ¿Cuándo me han desobedecido así? Como no me hicieron caso, les arrebaté algunas. ¿Quién iba a pensar que estos cabrones serían tan estúpidos como para perseguirme hasta aquí? Solo quería pedir algo. ¿Cómo iba a encontrarme con esto? Claramente no traje suficientes personas conmigo.
Cuando regrese esta vez, enviaré tropas de inmediato para aniquilarlos. Anfei. Shimen Linglan. Anfei no podría haberse sentido peor. No sabía cómo este tipo había sobrevivido hasta ahora. Esas semillas Dao no te pertenecían. ¿No era normal que se negaran a dártelas? Ahora les había arrebatado sus cosas e incluso quería aniquilarlos. Ni siquiera él podía ser tan irrazonable. Las comisuras de la boca de Anfei se crisparon. En efecto. Sin embargo, no es necesario aniquilarlos. Veo que no son débiles. ¿Por qué no los sometemos? ¿No sería mejor que tomáramos a estos poderosos maestros bajo nuestro mando? Jaja. Lo dije en un ataque de ira. ¿Cómo puedo matarlos a todos? De hecho, es mentira que esta vez fui a pedirles cosas. Fui a pedirles que se rindieran, pero se negaron. Así que, claro, no puedo darles la cara. Dicho esto, Kang Tian sacó un pequeño árbol del tamaño de su palma, que brillaba con luz verde. Luego se lo lanzó a Anfei. Anfei se quedó perplejo. ¿Qué es esto? Kang Tian dijo con indiferencia. Esta es la incomparable semilla Dao que arrebaté de las plantas demoníacas. Esta cosa no tiene mucha utilidad para nuestra raza humana. Veo que tienes muchas técnicas de cultivo. Te daré una para que juegues con ella como regalo. 3502 Batalla de los dos monarcas, 4E. Gracias, hermano mayor. No pudo evitar pensar. ¿Quién dijo que la raza humana no podía usar esto? Si se lo dieran a Luo Xiaobai, sin duda podría usarlo. Al ver que Anfei lo guardaba, Kang Tian le hizo una seña. Vamos. Hablemos mientras caminamos. Después de un rato, todos cruzaron el cielo estrellado. Kang Tian dijo. Oye, hermano menor. No creo que tengas ningún tesoro decente. ¿No trajiste los tesoros o no tienes ninguno? Anfei pensó. Tengo muchos tesoros. ¿Quién sabe por qué no puedo sacarlos ahora? Anfei sonrió con indiferencia. Tengo un cuchillo. En cuanto a otros tesoros, no tengo ninguno. Me dedico principalmente a la cultivación, así que no me molesté en buscarlos. Kang Tian dijo con seriedad. Eso no servirá. Necesitas tesoros. Al menos deberías tener un arma decente. No es que tu cuchillo sea malo, pero en cuanto a calidad, sigue siendo muy inferior a un auténtico tesoro supremo de la naturaleza. Si no tienes uno, te lo daré más tarde. Ah, bueno. ¿Cómo puedo aceptar esto? Oye. Es solo un arma. No me gusta mucho. No es muy práctica y no va con mi temperamento. Sin embargo, como no eres el emperador humano, no deberías valorar tanto la imagen ni el temperamento. Esa cosa te conviene. Ah, ¿sí? Entonces puedo echarle un vistazo más tarde. Anfei no pudo evitar estar eufórico. ¿Es este el primer emperador humano? Es simplemente demasiado rico. Despreciaba la espada celestial sangrienta de la creación y decía que le daría algo mejor. Entonces debía ser al menos un tesoro supremo de la naturaleza. Después de la era de la perdición, o, no, después de la era primordial, los tesoros supremos de la naturaleza se contaban con los dedos de una mano. Aquí, según Kang Tian, parecían ser completamente inútiles. Por supuesto, Anfei sabía que probablemente era una ilusión. Después de todo, un tesoro supremo de la naturaleza era comparable a un tesoro de nivel dios del apaciguamiento del mar. Era imposible que no tuviera ningún valor. De lo contrario, si todos dominaran un tesoro supremo de la naturaleza, ¿no sería impactante? Después de eso, Kang Tian dijo. Desafortunadamente, no hay muchos humanos que hayan despertado el gran Dao del tiempo. Se podría decir que son muy pocos. Este tipo de gran Dao es demasiado misterioso, así que ni siquiera nuestra raza humana tiene tesoros adecuados para tu esposa. Sin embargo, eso no importa. En cuanto a encontrar tesoros, nadie en el mundo es mejor que yo. Oh. Mientras hablaba, sacó algo con lo que Anfei estaba muy familiarizado. El navegante del gran océano. La comisura de la boca de Anfei se crispó, y Shimen Linglan casi gritó. Lo que hacía un momento era suyo, ahora era de otra persona. Anfei no sabía cómo describir esa sensación. La aguja del navegante del gran océano giró, y Kang Tian no notó la anomalía de Anfei y Shimen Linglan. En cambio, simplemente dijo, por aquí. Anfei los siguió en silencio al interior del agujero negro y, en un abrir y cerrar de ojos, aparecieron en otro trozo del mar de estrellas. Allí, Kang Tian finalmente sacó un mapa estelar. Esta era la primera vez que Anfei usaba el mapa del límite del mar estelar, pero Kang Tian parecía estar bastante familiarizado con él. Al parecer, en la era caótica, su uso era muy común. Zumbido. Al salir del pasaje,
Frente a Anfei y Shimen Lindland, finalmente apareció una enorme superestrella. Más allá de esta estrella super grande, había estrellas aún más enormes, como el Sol y la Luna. El corazón de Anfei se conmovió. ¿Es esta la forma original del reino del mar? Kang Tian sonrió y dijo, ¿alguna vez has estado en la caótica tierra vasta? Anfei negó levemente con la cabeza. Nunca había estado aquí, pero, estas estrellas parecen demasiado grandes. Kang Tian rió. Por supuesto. Esta es la única tierra caótica vasta que surgió de la niebla caótica en el mar de estrellas. Este fragmento por sí solo es comparable a decenas de millones de capas de niebla caótica. Para permanecer en la tierra caótica vasta, miles de millones de razas luchan ferozmente. En cuanto a nuestra raza humana, todo nuestro linaje está arraigado aquí. Se puede decir que somos la primera raza en esta vasta tierra. Kang Tian dijo con orgullo. Vamos. Te llevaré de vuelta con nuestra raza. 3503 Profeta de la raza humana, 1, aunque Anfei realmente quería preguntar qué era la tierra caótica, parecería demasiado ignorante si lo preguntara directamente, así que no lo hizo. En cualquier caso, si acudía a la raza humana, debería poder obtener mucha información sobre la tierra caótica. Anfei también sentía curiosidad. ¿Cuál era la diferencia entre el reino del mar de la era caótica y el del futuro? En ese momento, el siniestro aún no había aparecido. O quizás sí, pero nadie lo notó. Por lo tanto, en ese momento, el mar de las estrellas destrozadas no debería estar fuera del reino del mar. Después de un tiempo, cuando Anfei y los demás descendieron al reino del mar, que era la tierra vasta caótica, Anfei se sintió completamente desconocido. Examinó a su alrededor con su percepción y descubrió que había peligrosos barrancos por todas partes. Hasta donde alcanzaba la vista, innumerables lugares aún estaban envueltos por la niebla, y casi la mitad del área que percibía no había sido explorada. Estos lugares eran lugares prohibidos o tesoros ocultos. En algunos, incluso los rodeaba una luz divina, y los fenómenos extraños eran frecuentes. En cuanto al océano, había visto algo, pero no mucho, menos de una décima parte de la Tierra. Sin embargo, encontró una zona completamente hecha de hielo y nieve. Allí había innumerables montañas de hielo. Si todas se hubieran derretido, deberían cubrir una parte de la Tierra. En ese momento, Anfei percibía batallas por doquier en el reino marino. Criaturas de todas las razas, grandes y pequeñas, luchaban entre sí y exploraban lugares peligrosos. En resumen, era un caos extremo. Anfei no pudo evitar preguntar. ¿La raza humana lleva tanto tiempo en la vasta tierra caótica? ¿Acaso no han explorado estos lugares peligrosos? Kang Tian dijo con indiferencia. Estos lugares no son muy significativos para los maestros fuertes por encima del nivel de dios de la guerra. Por lo tanto, mejor los conservamos como terrenos de prueba para que los más pequeños los exploren lentamente. En cuanto a aquellos por encima del nivel de dios de la guerra, sin duda explorarán el mar estelar caótico. Otro momento después, Anfei estimó aproximadamente que esta era probablemente la ubicación del reino divino del Mar del Este en el reino del mar. Este enorme territorio estaba habitado principalmente por criaturas humanas. Y la cantidad de humanos era inimaginable. Con una percepción causal, había un grupo enorme de más de 1 billón. Anfei no sabía cuántos eran. En cualquier caso, en este territorio, la cantidad de criaturas de otras razas había disminuido considerablemente, más de 10 veces menos que en otros lugares. Además, en el territorio de la raza humana, aunque se libraban muchas batallas de diversa envergadura, la mayoría eran batallas de la propia raza humana. Los forasteros eran claramente muy reservados y no se atrevían a atacar al azar. Zumbido. De repente, Anfei tuvo una sensación extraña, como si lo hubieran visto a través de él. ¿Una potencia de nivel dominador? El corazón de Anfei se conmovió. Cualquiera que pudiera hacerle sentir así era al menos un dominador. En otras palabras, la raza humana en ese momento tenía un dominador. Si había un dominador, ¿cómo podría Kang Tian ser el emperador humano? ¿Acaso era por su potencial? Esta era la única posibilidad que Anfei podía adivinar. Como gran monarca de nivel máximo, Kang Tian ya podía desatar el poder de combate del nivel dios apaciguador del mar. Si trascendía la técnica divina suprema, jamás sería subestimado. Además, Anfei creía que Kang Tian definitivamente había trascendido la técnica divina suprema. De lo contrario, con su fuerza actual, le sería imposible dominar a todas las razas. Esuish. 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 El núcleo de la raza humana era un lugar donde decenas de miles de ríos convergían en las montañas del sol.
Este lugar reunía tierras marinas y cortesanas montañosas, y estaba repleto de energía espiritual. Por todas partes se veían jardines de medicinas atesoradas, y había innumerables bestias extrañas. En la confluencia del río, un dragón de diluvio de 9 cabezas yacía perezosamente, disfrutando del impacto de las corrientes. En la cordillera, un roc divino se erguía orgulloso en la cima. En el mar, pulpos demoníacos custodiaban el mar y tortugas dragón dormitaban en la costa. En el centro, la diosa estaba sentada a lomos de un tigre, sosteniendo una flauta, observando a Anfei y Shimen Linglan. Aquí, Anfei había visto al menos 3000 dioses. Y esta era solo la zona central. Sin duda, había muchos dioses en otros lugares de la raza humana. Si estos poderosos maestros se reunieran, solo Dios sabía cuántos serían. Además de estos dioses, una gran cantidad de grandes monarcas de nivel superior cultivaban en reclusión. Muchos de estos grandes monarcas de nivel superior deberían poder convertirse en dioses. Sin embargo, en esta época, no parecían tener un concepto claro de los dioses, por lo que seguían cultivando en reclusión. Algunos intentaban alcanzar la cima del Dao extremo, y otros ya la habían alcanzado, buscando un nivel superior. En resumen, los humanos que Anfei había visto eran ridículamente fuertes. Bienvenido de nuevo, Su Majestad. Algunos maestros fuertes que no cultivaban gritaron. Sin embargo, solo gritaron unas cuantas veces y no continuaron. No se acercaron a hacer preguntas. Solo unas pocas personas, como la diosa que sostenía la flauta, se acercaron lentamente al tigre. La mujer miró a Anfei y Shimen Linglan y dijo con indiferencia. ¿Aún quedan miembros de nuestro clan en el caos? Kang Tian sonrió y dijo. Qingming, este es Wang Yan, otro sucesor del primer supremo, mi hermano menor. Esta es su esposa, Shimen Linglan. Ha comprendido el gran Dao del tiempo y su fuerza es extraordinaria. Por suerte, contamos con la ayuda de ambos en este viaje a la raza de las plantas demoníacas. De lo contrario, habría sido el único que regresó. Ah, ¿sí? ¿Tiene el primer supremo otros descendientes? Qingming asintió a Anfei y Shimen Linglan. Gracias por su ayuda. Soy el guardián de la raza humana. Estoy a cargo de la suerte de la raza humana. Pueden llamarme Qingming. ¿Guardián de la raza humana? ¿Tiene la raza humana tal posición? 3504 Profeta de la raza humana, 2, Anfei asintió levemente. Esta mujer era muy fuerte. No solo estaba al nivel de la diosa del mar apaciguador, sino que incluso su invisible presión supresora la incomodaba un poco. Encantado de conocerlo. ¿Eh? Qingming se sorprendió un poco. La fuerza de Anfei era regular, pero era tan tranquilo y le faltaba respeto al enfrentarse a ella. Qingming miró a Shimen Linglan y descubrió que ella parecía igualmente intrépida. La mirada que la observaba era extremadamente indiferente y nada especial. Qingming frunció el ceño levemente y se pellizcó los dedos disimuladamente. Sin embargo, en cuanto lo hizo, el cielo vibró. No pudo evitar sorprenderse un poco. Fue solo una mirada, pero podría desencadenar un cambio astronómico. Sin embargo, Qingming todavía miró hacia arriba, solo para ver que la brillante suerte no era más débil que la de Kang Tian. En ese momento, Qingming no pudo evitar sorprenderse. Con semejante fortuna, ¿no debería ser otro emperador humano? Sin embargo, en cuanto apareció el fenómeno astronómico, fue eliminado por cierto poder. Ni siquiera ella podía ver la situación con claridad. Kang Tian dijo con una sonrisa. Qingming, no hace falta que mires. Al igual que yo, el hermano menor recorre el camino de la invencibilidad y cultiva la técnica suprema. Además, puede desatar un poder de combate superior al de un dios. Ya he entrenado con él. No hay problema con su identidad. Bei Feng y los demás lo han presenciado con sus propios ojos. Inmediatamente, las potencias de nivel asesina dioses que rodeaban a Kang Tian también asintieron. Uno de ellos dijo, Maestro Guardián, presenciamos esa batalla. El señor Wang An es apenas inferior a nuestro emperador en el camino de la invencibilidad. Están casi igualados en los demás aspectos. Oh. Qingming observó atentamente a Anfei. Aunque le pareció absurdo, si Kang Tian realmente lo había confirmado en persona, sería más preciso que juzgar directamente la suerte de Anfei, así que no indagó más. Qingming dijo. Con razón el maestro profeta dijo que convertirías la desgracia en auspicios en este viaje, así que no necesitamos refuerzos. En ese caso, por favor, ve primero a ver al maestro profeta. La raza humana ha tenido otra potencia suprema. Deberías conocerlo. Anfei y Shimen Linglan, naturalmente, no tenían mucho que decir. Solo esperaban leer la historia de la raza humana.
Sin embargo, esta guardiana parecía tener mucho poder en la raza humana. Incluso Kang Tian le hablaba casi como a una igual. ¿Y qué había del profeta? An Fei había oído el término profeta más de una vez. Sentía que el profeta y el primer supremo parecían ser las figuras más importantes de la humanidad actual. Kang Tian dijo: por supuesto. Voy a darle esas semillas del Dao al profeta. Hermano menor, sígueme. Ya que has regresado a la raza humana, tienes que encontrarte con el profeta. Vamos. En el corazón de la raza humana, había un árbol divino. No es que fuera grande, sino que solo medía miles de metros. Sus hojas brillaban y despedían una luz multicolor. Muchos frutos rojos colgaban del árbol. No se sabía para qué servía. En la copa del árbol, había una puerta de madera sellada. Parecía rota, pero la percepción era incapaz de penetrarla. Crujir. Los tres llegaron a la puerta y Kang Tian estaba a punto de tocar cuando la puerta de madera se abrió automáticamente. Adelante. Una voz antigua y ronca salió de la habitación, sonando indescriptiblemente antigua. Kang Tian dijo casualmente: hermano menor, entremos. Cuando An Fei entró por la puerta de madera, pensó que estaba oscuro adentro, pero para su sorpresa, la luz brilló a través de la copa del árbol e iluminó la casa, iluminando todo en la casa claramente. Este era un espacio de miles de metros de largo. No era un mundo pequeño, sino que estaba hecho del tronco de este árbol. Además, parecía haber más que este piso. Hasta donde An Fei podía ver, había pergaminos tallados en madera divina. Algunos de estos libros flotaban en el aire, y otros estaban colocados en las rejillas que rodeaban la pared. Además de estos libros, también había algunas pinturas más grandes, algunos huesos, algunas piedras extrañas, hierbas espirituales y una niebla púrpura, que era el ki púrpura primordial. En cada rincón de la habitación, había cosas extrañas. An Fei no pudo evitar mirar a Ximen Linglan, pensando que el pasatiempo de este profeta era demasiado similar al de la gente del Templo del Tiempo. A todos les gustaba estudiar todo tipo de cosas extrañas. Profeta, traje algunas de las incomparables semillas Dao que querías. ¿Dónde crees que debería ponerlas? Kang Tian dijo con indiferencia y luego pateó algo parecido a una pelota que tenía a los pies. An Fei lo miró, solo para ver que era una persona divina. An Fei se quedó sin palabras. Dios mío. ¿Cómo pudo desechar una personalidad divina tan fácilmente? Cállate. Estás armando un escándalo y me estás poniendo irritable. Guay. Era la primera vez que An Fei veía a Kang Tian tan obediente. Aceptó el regaño como si ya estuviera acostumbrado. Ruido. Detrás de una pila de libros, se puso de pie un anciano alto, de pelo blanco, con barba larga y vestido con una túnica sencilla. El anciano miró a An Fei y Ximen Linglan y luego al cielo. ¿Dónde están las semillas del Dao? Kang Tian sacó con naturalidad 4 extraordinarias semillas Dao incomparables, llenas de encanto. Algunas parecían flores, otras parecían enredaderas, y una incluso parecía un ser humano. Ante estos tesoros incomparables, Kang Tian se los arrojó al anciano con indiferencia y dijo con pereza: le di una a mi hermano menor. Al fin y al cabo, es la primera vez que nos vemos. Sin embargo, esto no parece ser útil. Esas plantas demoníacas se enfadaron mucho conmigo cuando las arrebaté. ¿Para qué las quieres? 3505 Profeta de la raza humana, 3. El anciano tomó las semillas Dao y las observó durante decenas de segundos. ¿Qué sabes? Vete. No es asunto tuyo. Si la raza de las plantas demoníacas viene a pedirlas. ¿Cómo se atreven a venir a mi territorio a pedirme algo? Los mataré. Antes de que el anciano terminara de hablar, Kang Tian lo interrumpió. Estaba tan furioso que no pudo evitar sonarse la barba. ¿Crees que solo tú puedes luchar? Si alguien viene a pedir estas semillas Dao, dile que espere a que termine mi investigación sobre ellas. ¿De verdad no vamos a luchar? ¿No quedaría mal entonces nuestra raza humana? El anciano dijo enojado. Váyanse. Les arrebataron sus incomparables semillas Dao. Ya ganaron. Kang Tian murmuró: me pediste que los tomara. Vete ya. Kang Tian le dio una palmadita en el hombro a An Fei y dijo: hermano menor, cuñada, hablen con este anciano. Cuando terminemos, tomemos algo. Está bien, hermano mayor. Tras la partida de Kang Tian, solo quedaron An Fei y Ximen Linglan. Aunque este profeta no parecía tener pretensiones, ambos sabían que era una potencia aterradora. Ni siquiera pensaron en atacar. El anciano arrojó las semillas Dao al suelo con indiferencia y agitó la mano. Los innumerables libros de madera divina de la casa volvieron automáticamente a sus posiciones. En un abrir y cerrar de ojos, la casa estaba más del doble de limpia.
Claro que era solo relativo que la casa siguiera sumida en el caos. El profeta, por su parte, se acercó lentamente a Anfei y Shimen Linglan con las manos en la espalda. Dio varias vueltas alrededor de ellos y luego, poco a poco, adoptó una actitud solemne. Finalmente, el profeta dejó de vagar. Le hizo un gesto con la mano y una estera de madera apareció bajo los pies de Anfei y Shimen Linglan. Un futón apareció frente a ellos. El anciano ya se había sentado, y una larga mesa apareció automáticamente frente a él. Una tetera vertió automáticamente una luz de 5 colores, que cayó en la taza y se convirtió en té brumoso. ¡Guay! Toma asiento. El profeta parecía estar suspirando. Anfei asintió y se sentó con las piernas cruzadas. 2 tazas que emitían una luz de 5 colores aparecieron frente a ellos. Beber. Anfei no creyó necesario que este anciano los incriminara a él y a Shimen Linglan, así que, sin dudarlo, tomó la taza y la bebió de un trago. Shimen Linglan quiso tomar un pequeño sorbo, pero el té de la taza se transformó en rayos de luz y desapareció en su cuerpo. El rostro de Shimen Linglan cambió ligeramente. Estaba a punto de hablar cuando lo oyó decir. Está bien. Es solo algo que purifica la herencia espiritual, nutre la carne y el alma, y mejora el talento básico. Tu talento básico es un poco bajo, así que tu fuerza es ligeramente inferior a la de la gente de esta época. Zumbido. Anfei y Shimen Linglan se sorprendieron y miraron al anciano frente a ellos. El anciano sonrió. No tienes por qué sorprenderte tanto. Es imposible que 2 emperadores humanos aparezcan al mismo tiempo en este mundo, pero no puede ser falso que la brillante suerte y el poder de la fe de la raza humana puedan penetrar en tu carne y sangre. Kingmin no lo sabe porque aún no ha alcanzado el reino supremo. De lo contrario, los 2 habrían sido descubiertos hace un momento. Anfei respiró hondo. Maestro profeta, ¿qué mirada tan aguda tienes? El profeta miró a Anfei con una sonrisa y dijo, Maestro emperador humano, debo elogiar sus buenos métodos. No todos pueden atravesar el río del tiempo y entrar en nuestra era. Incluso se podría decir que nadie lo ha logrado hasta ahora. Pero ahora, 2 de ellos han aparecido aquí a la vez. Por lo tanto, debería ser yo quien esté sorprendido. Sin embargo, me pregunto por qué el maestro emperador humano ha invertido tanto esfuerzo en venir a nuestra era. Al ver que su identidad había sido descubierta, Anfei ya no la ocultó y dijo sin rodeos. Profeta mayor, para ser honesto, ambos venimos de una era 10.000 años después. En ese entonces, todas las razas del mar de estrellas probablemente serían aniquiladas. ¿Oh? La profeta entrecerró los ojos levemente. Ya conozco la fuerza de ustedes 2. Ambos son superpoderes por encima del nivel de los dioses, lo que significa que en su era, todavía hay grandes potencias. También debería haber potencias del reino supremo, ¿verdad? Anfei estaba desconcertado. Profeta mayor, ¿qué es un supremo? El profeta también quedó brevemente atónito. Cultivas la técnica suprema, pero no sabes qué es un supremo. Anfei negó con la cabeza. ¿Existe alguna conexión entre la técnica suprema y la técnica suprema? El profeta dijo, el supremo es el reino que está por encima del nivel de los dioses, que es tu reino actual. Si vas un paso más allá, puedes alcanzar el reino supremo. Anfei y Shimen Linglan se miraron y dieron un suspiro de alivio. Luego dijeron, en nuestra época, los nombres pueden ser un poco diferentes. Llamamos a un supremo un dominador. Sin embargo, nuestro enemigo es una existencia más fuerte que un dominador. Oh. Esta vez, fue el turno del profeta de sorprenderse. ¿Una criatura más fuerte que un supremo? ¿Existe realmente tal reino? Anfei parecía solemne y asintió con fuerza. Solo existe una persona así, pero es un enemigo. Y desde la era caótica actual hasta nuestra era, nunca ha existido una existencia superior al nivel de dominador, es decir, superior al nivel supremo. Parece que la suposición del viejo es cierta. El profeta no pudo evitar suspirar, y el rostro de Anfei cambió ligeramente. Anfei no pudo evitar preguntar, ¿alguien ya descubrió la existencia de lo siniestro? ¿El siniestro? El profeta miró a Anfei y Xia Xiaochan. ¿Es esta la existencia que mencionaste? El profeta sonrió levemente. No me refiero a él, sino al primer supremo, quien creó la técnica suprema de la raza humana. Después de que ese anciano alcanzó la cima, dijo que aún había una capa de niebla sobre el nivel supremo, así que se rindió y emprendió solo un camino sin retorno. En cuanto al primer supremo, pueden leer su libro más tarde. Ahora háblame de lo siniestro.
3506 Profeta de la raza humana, 4. Dicho esto, el profeta invocó el ki púrpura primordial y envolvió este lugar, usándolo como una barrera. Anfei y Shimen Linglan no pudieron evitar exclamar en sus corazones. ¿Cómo podría ocultarse el Hualgao celestial de esta era? Recordado por el profeta, Anfei recordó que cuando regresó a la era de la perdición donde se encontraba Shimen Linglan, ni siquiera podía recordar la piedra flotante. Por lo tanto, lo que dijo el profeta era completamente confiable. En este momento, aunque Anfei tenía muchas preguntas, lo siniestro era la máxima prioridad. Desde la unificación de los 6 linajes de la raza humana, hasta la aparición de lo ominoso, el colapso de la era caótica, hasta el ominoso regreso de la era primordial, hasta la era de los dioses, la era de la perdición, la era del mar, la era del juicio final. El profeta escuchó en silencio, sin alterar su expresión. Tras terminar de hablar Anfei, el profeta finalmente asintió levemente. No esperaba tener la suerte de conocer el futuro. Entonces, ¿has vuelto para encontrar la manera de acabar con el siniestro? Anfei asintió. Así es. En la era caótica, existían los mayores tesoros espirituales del mundo, y los maestros poderosos abundaban. Aquí, podríamos encontrar la manera de lidiar con lo ominoso. Sin embargo, la profeta negó levemente con la cabeza. Maestro emperador humano, la historia que ha sucedido no se puede cambiar. No importa cómo hayas entrado en esta era, incluso si ésta te reconoce, no eres un participante de esta era a menos que debieras haber existido en ella. Ahora, solo puedes hacer 2 cosas en esta era. ¿Cuáles 2? El profeta dijo con calma. Como espectador, puedes observar el actual mar caótico de estrellas y leer cualquier registro para aumentar tu comprensión de esta era. A Anfei se le encogió el corazón. ¿Qué más? El profeta continuó. Cultivación. Puedes cultivarte o incluso lograr un gran avance en esta era, pero no puedes robar lo importante de esta era, y mucho menos participar en las batallas de esta era. Anfei frunció el ceño. Pero ya participamos. Además, profeta mayor, hay una historia que quiero contarte. ¿Ah, sí? Dímelo primero. Anfei le contó de inmediato lo sucedido tras su regreso a Ciudad Yu y su encuentro con Shimen Linglan. En ese momento, podría decirse que transformó a toda la ciudad Yu, a Shimen Linglan y a innumerables personas. Sin embargo, tras escuchar esto, el profeta simplemente dijo con calma. Porque deberías haber sido de esa época. En segundo lugar, incluso sin ti, la ciudad Yu habría cambiado. Dijiste que te habías vuelto un tonto, pero ¿alguna vez pensaste que podría haber existido un tonto tan talentoso en esa época, pero que tú lo reemplazaste? Zumbido. Anfei y Shimen Linglan estaban sorprendidos, sintiendo una sensación de miedo y conmoción. El corazón de Anfei se estremeció. Si ese era realmente el caso, no significaba que Shimen Linglan debería haberse enamorado de otra persona, de alguien a quien reemplazó. Shimen Linglan no se atrevió a imaginarlo. Si no fuera por Anfei en la aldea del gran desierto, ¿estaría ella ahora? Shimen Linglan preguntó. Entonces no podemos hacer nada aquí. Los ojos de Anfei brillaron. ¿Por dónde? Anfei sonrió con amargura. Tal participación no parece significar mucho. Sin embargo, el profeta negó con la cabeza y dijo, no necesariamente. ¿Y si parasitas a Kang Tian? En ese momento, Anfei de repente levantó la cabeza. 3507 Camino de Invencibilidad Técnica Suprema, 1. Las palabras del profeta aturdieron a Anfei. A Anfei no le importaba si el profeta lo estaba poniendo a prueba o no. En fin, hacía tiempo que lo habían descubierto. ¿Con qué otra cosa podía ponerlo a prueba? Además, como dijo el profeta, incluso si parasitaba a Kang Tian, era esencialmente un espectador. Sin embargo, esto podría considerarse una participación indirecta en esta época. Además, esta forma de participación podría evitar el mayor problema. Porque según el proceso del tiempo, no quedaba mucho tiempo en la era del juicio final. Solo quedaban 10.000 años como máximo. Por lo tanto, Anfei sabía que no podría permanecer en esta era por mucho tiempo. A diferencia de cuando entró en la era de la perdición, ese período fue interceptado por Jianling Xian. Era un ciclo temporal. Por lo tanto, ese período experimentó una aceleración temporal, diferente del flujo normal del tiempo. Sin embargo, esta vez, había regresado a la era caótica puramente desde el río del tiempo, por lo que el flujo del tiempo no había cambiado. Esto también significaba que permanecer en la era caótica durante 10.000 años no afectaba el flujo del tiempo en la era del juicio final, por lo que 10.000 años también pasarían en el futuro.
Y una vez que pudiera parasitar a Kang Tian, podría abandonar el tiempo actual y regresar a la era caótica desde otro tiempo. No había necesidad de quedarse mucho tiempo allí. Por lo tanto, An Fei decidió aceptar de inmediato. Era su mejor opción. Como si supiera que An Fei estaría de acuerdo, el profeta asintió levemente. Como profeta humano, esto es lo único en lo que puedo ayudarte. Pero debo recordarte que, incluso si parasitas a Kang Tian, su camino podría no ser adecuado para ti. Aunque sigas el mismo camino, debes tener cuidado. An Fei ahuecó las manos. Gracias, profeta mayor. Entiendo. En ese caso, ¿cuándo deberíamos empezar? El profeta sonrió. Cuando te vayas. Creo que aún tienes mucho que aprender. An Fei asintió. Aunque no tenía mucho tiempo, necesitaba saber muchas cosas. Lo más importante era cómo seguir practicando la técnica divina suprema. An Fei dijo. Profeta mayor, en nuestra era, el camino tras la cima del reino del gran monarca, que es la cima del nivel de general de guerra en su era actual, fue interrumpido. ¿Podría saber cómo lograr un avance en la técnica divina suprema? El profeta tampoco habló. En cambio, hizo un gesto con la mano e invocó 2 libros de madera divina. Léelos primero, y luego lee todos los libros de esta habitación. Si tienes alguna pregunta, puedes preguntarme. An Fei asintió levemente. No tenía prisa. Ya superaba sus expectativas que los profetas humanos de esta era estuvieran dispuestos a ayudarlo. An Fei abrió inmediatamente un libro de madera divina, que contenía cierta información registrada en patrones Dao. Mientras An Fei se sumergía en él, los contenidos del libro de madera divina le fueron revelados uno por uno. Este era un libro común y corriente que registraba las distintas etapas de cultivo y una comprensión simple de la era caótica. Detallaba los niveles de cultivo de la era caótica. En comparación con el sistema de cultivo que había experimentado, los cultivadores de la era caótica comenzaron desde el reino de los ejecutores de la ley, que también se llamaba el primer reino en cuerpo mortal. Por lo tanto, en rigor, los exploradores fueron el verdadero punto de partida del cultivo en la era caótica. En otras palabras, no tuvieron una tribulación celestial menor de los 4-9. Los exploradores y los venerables eran llamados, respectivamente, el segundo y el tercer reino en cuerpo mortal. Los cultivadores en el reino del cuerpo mortal eran llamados colectivamente mortales o meridianos mortales. Cada vez había más personas así, lo que significaba que la era caótica estaba pasando de ser una era de nacimiento a una era de autorreproducción. El reino rey, el reino apertura celestial y el reino monarca se denominaban los 3 reinos del cuerpo espiritual. Entre ellos, el reino rey se denominaba el soldado del cuerpo espiritual, el reino apertura celestial se denominaba el guerrero del cuerpo espiritual y el reino monarca se denominaba el general de guerra del cuerpo espiritual. Los dioses, el nivel asesino de dioses y el nivel dios apaciguador del mar correspondían a los 3 reinos del cuerpo divino. Se llamaban, respectivamente, el nivel dios de la guerra, el nivel dios celestial y el nivel superdios. Y por encima del nivel superdios estaba el nivel supremo. La raza humana tuvo 2 supremos antes. Uno fue el primer supremo, quien sentó las bases de la raza humana. Era conocido como el primer supremo porque nunca se había topado con un oponente digno. Había derrotado a todo tipo de razas divinas nacidas en el caos. Naturalmente, era el más fuerte del caótico mar de estrellas. Nadie podía desafiar su dignidad. No fue hasta que el primer supremo encontró un camino sin retorno en el mar de estrellas que emprendió este camino. Antes de emprenderlo, lo había cruzado una vez con su voluntad espiritual, solo para fracasar. Y esta fue la primera derrota de su vida. Por lo tanto, vio una nueva esperanza y se embarcó con determinación en ese camino sin retorno. Además, había más de 30 personas con él, todos ellos supremos. 3508 Camino de Invencibilidad, Técnica Suprema, 2, el otro supremo de la raza humana fue el profeta. El profeta tenía la capacidad de ver a través de los secretos celestiales. En cuanto a su fuerza, el pergamino de madera divina registra que una vez suprimió a las 3 potencias supremas del linaje de las bestias extrañas, las plantas demoníacas y las bestias feroces. Al ver esto, An Fei no pudo evitar mirar al profeta, quien simplemente sonrió. An Fei no pudo evitar sospechar que este libro probablemente fue escrito por el propio profeta. Si se tratara de una persona arrogante, podría haber exagerado su fuerza. Sin embargo, el profeta era muy constante y le gustaba estudiar, por lo que An Fei sintió que los registros podrían haber ocultado su verdadero poder de combate. Hasta ahora, la raza humana no había tenido un tercer supremo.
La raza humana tenía 2 supremos, y en cuanto a los 6 linajes, solo los mortinatos no habían aparecido. Los demás linajes tenían supremos. En cuanto a las otras razas, había más de 100 supremes conocidos. Sin embargo, casi el 30% de ellos siguieron al primer supremo para emprender el camino sin retorno y nunca regresaron. Este fue el final del libro. Anfei no pudo evitar suspirar. Había una cantidad impactante de dominadores en la era caótica. Había pensado que Kang Tian ya era lo suficientemente fuerte como el primer emperador humano, pero no esperaba que hubiera muchos maestros más fuertes que él. Anfei no pudo evitar abrir el segundo libro de madera divina. Este libro describe completamente al primer supremo. Según el libro, cuando nació el primer supremo, el mundo aún era caótico y el caos dominaba el mar de las estrellas. Tras 3 eras, una gran cantidad de razas divinas y una enorme cantidad de maestros poderosos surgieron gradualmente en el caos. El primer supremo luchó desde el caos y nunca perdió. 3 eras después, el primer supremo atrajo el poder del mundo para activar la vid divina. Y a partir de entonces, los otros 5 linajes nacieron uno tras otro. Al ver esto, Anfei hizo una pausa, porque encontró algo impactante, que era que una gran era había existido durante miles de millones de años. Joder, el primer supremo había vivido tanto tiempo. Además, los otros 5 linajes fueron criados por él. Parecía que alguien estaba demasiado aburrido, así que crió a 5 hermanos. En los siguientes 30 millones de años, una luz púrpura llegó desde el este en medio del caos. Las diversas razas divinas descubrieron que dicha niebla podía transformarse en criaturas. Por lo tanto, todas compitieron por la luz púrpura primordial, y así surgieron sus respectivos linajes. Debido a la fuerza del primer supremo, el nacimiento y desarrollo de la raza humana fueron extremadamente rápidos. En cuanto a la técnica divina suprema, era una técnica de cultivo de nivel supremo, dominada por el primer cultivador de nivel supremo con su propia fuerza y los secretos celestiales caóticos. Sin embargo, esta técnica era difícil. Desde el día en que la creó, nadie pudo completar su cultivo. La mayoría se detuvo en el nivel de general de guerra y finalmente explotó. Después de incontables años, innumerables personas todavía estaban explorando este camino. Anfei incluso vio que no faltaban superpoderes de nivel dios, concretamente los dioses del mar apaciguador. Estos paralizaban su cultivo o reencarnaban para volver a cultivarse. Partiendo del reino del cuerpo mortal, avanzaban paso a paso, intentando alcanzar la cima en todos los reinos. Fue también durante dicha exploración que la gente descubrió que para alcanzar el extremo de cada reino, no solo se requería potencial, sino también suerte. Se requería mucha suerte para alcanzar el extremo de cada reino. Sin embargo, incluso si alguien alcanzaba la cima de cada reino, al final fracasaba en la cima del nivel de general de guerra. Esto se debía a que descubrieron que existían infinitas posibilidades en el nivel de general de guerra. Muchos creían que podrían alcanzar la cima, pero al final, se detuvieron y no pudieron avanzar más. Finalmente, debido a que la técnica divina suprema era demasiado poderosa, sus cuerpos explotaron y murieron. Después de innumerables intentos, nadie pudo atravesar el reino de la técnica divina suprema, por lo que cada vez menos personas comenzaron a practicar esta técnica. Sin embargo, gracias al cultivo de la técnica suprema, algunos humanos comenzaron a estudiar la teoría de la suerte, y así nació una herencia mágica. El guardián de la raza humana. Se decía que el guardián podía controlar la vida y la suerte de la humanidad. El guardián propuso el puesto de emperador humano. Efectivamente, tras su aparición, superó todos los obstáculos. Y Kang Tian no los defraudó. Aunque aún no había alcanzado el reino de general de guerra, ya podía desatar un poder de combate de nivel superdios. Esto devolvió la esperanza a muchos, y Kang Tian también fue acogido como discípulo por el primer supremo. Sin embargo, en ese momento crítico, el primer supremo condujo a un grupo de supremos por un camino sin retorno. Al ver esto, Anfei no pudo evitar preguntarse. Dado que Kang Tian tenía la mayor probabilidad de romper el tabú de la técnica suprema, ¿por qué el primer supremo no se fue antes de lograr un gran avance? Aunque Anfei estaba desconcertado, continuó leyendo. El día que el primer supremo partió, apareció la tierra caótica e inmensa. En ella, el gas púrpura se elevaba como dragones púrpuras volaban en círculos, rayos de luz de colores y aparecieron innumerables escenas. La gente descubrió que la caótica tierra vasta era simplemente perfecta para el hábitat de todas las criaturas. No era que no hubiera estrellas habitables en el vasto mar de estrellas.
Sin embargo, la caótica Gran Tierra no solo era anormalmente adecuada para ser habitada, sino que también tenía muchos recursos, y el poder de la Gran Tierra podía regenerar muchos recursos. En cuanto a la raza humana, fue la primera en habitar la vasta Tierra del Caos. A medida que su llamado a compartir la vasta tierra caótica con otras razas se extendió por el mar de las estrellas, innumerables personas acudieron a buscarlos. Ahora, en esta vasta tierra caótica, había decenas de millones de criaturas. Anfei intuyó que algo andaba mal en esta parte de la historia. Tras la partida del primer supremo, surgió la tierra vasta caótica, atrayendo a muchas fuerzas. Aunque todo parecía normal, Anfei presentía que algo andaba mal. Por ejemplo, ¿por qué se fue el primer supremo? 3509 Camino de Invencibilidad, Técnica Suprema, 3, por ejemplo, ¿por qué apareció la Tierra vasta caótica en este momento? Por ejemplo, ¿por qué la raza humana estaba dispuesta a compartir la vasta Tierra caótica con las innumerables razas? De repente, Anfei se dio cuenta de algo. Profeta Mayor, ¿ya está en marcha el plan de la raza humana para gobernar a todas las razas? En algún momento, el profeta ya había comenzado a estudiar la incomparable semilla del Dao que había arrojado al suelo. Al escuchar las palabras de Anfei, simplemente asintió. Al ver esto, Anfei no interrumpió al profeta. En cambio, revisó el registro del tiempo. Resultó que este plan unificado se había estado gestando silenciosamente durante cientos de miles de años. Resultó que la antigua raza humana gobernaba a todas las razas de esta manera. Sin embargo, estas cosas quedaron registradas en el libro de la madera divina del primer supremo. Obviamente, fue intencional. En otras palabras, la aparición de la vasta tierra caótica debe estar relacionada con la partida del primer supremo. ¿Qué fue lo que llevó al primer supremo a abandonar a su discípulo y a permitir en secreto que la raza humana gobernara a las innumerables razas del mar de las estrellas? ¿Podría ser que el primer supremo supiera que se avecinaba algo siniestro? Lamentablemente no existen más registros sobre esta pieza. La última parte de este volumen consistió en la elaboración y comprensión de la técnica suprema por parte del primer supremo. Estas elaboraciones y comprensión se centraron en métodos de cultivo, como la deglución de estrellas y la fusión con las estrellas del origen. Sin embargo, Anfei de repente vio en una de las páginas que el primer supremo dijo una vez: el dominio de la técnica divina suprema requiere que un cultivador comprenda completamente el profundo significado de la técnica divina suprema. Anfei pudo entender eso, porque el profeta también había dicho que la técnica suprema era una técnica de nivel supremo. Sin embargo, hubo otra frase registrada por el primer supremo, que fueron sus palabras de despedida al profeta. Nadie conoce mi soledad. En el mundo, soy el único supremo. Anfei se quedó atónito al ver esto. Cuando el primer supremo se fue, se llevó a más de 30 supremos. ¿Cómo podía ser él el único supremo? Anfei levantó la cabeza y quiso preguntarle al profeta, pero el anciano parecía estar estudiando atentamente la incomparable semilla del Dao. Anfei pensó: olvídalo, mejor termino de leer esta sala de libros primero. Shimen Linglan miró a Anfei como si le preguntara qué había visto que pudiera sorprenderlo tantas veces. Anfei le entregó el libro de la madera divina y dijo: léelo primero. Con tantos libros, podrías haber aprendido mucho. 3 años después, cuando Anfei cerró el último libro, sintió un profundo alivio. No pudo evitar frotarse los ojos. Por fin había visto lo aterradora que era la era caótica actual. El número actual de razas superaba los cientos de millones. Estas eran solo las razas conocidas. Nadie se atrevió a decir si aún quedaban muchas razas desconocidas, pero Anfei creía que probablemente sí. En los últimos 3 años, además del desarrollo de la era caótica y las batallas de innumerables razas divinas, lo que Anfei vio más fue el llamado talento fundamental, el camino de la invencibilidad y la historia de la raza humana, como la exploración de la técnica divina suprema por innumerables personas. Entre ellos, el talento fundamental que mencionó el profeta no era el linaje, sino la forma de nacimiento de esta persona. La razón por la que tantos supremos pudieron nacer en esta era se debía principalmente a que estas personas provenían principalmente del origen caótico. Eran criaturas nacidas naturalmente de los cielos y la tierra. Estas criaturas a menudo se autodenominaban la raza divina. El linaje de Anfei era realmente muy poderoso, y su límite superior era realmente altísimo. Podría decirse que en el futuro, casi nadie podría resistirse a él. Sin embargo, esta era la era caótica. Había un gran grupo de criaturas nacidas del caos. Quizás su linaje no era lo suficientemente alto, pero nacieron en el mundo caótico.
Podría decirse que nacieron como extraordinarios fetos divinos. Sin embargo, An Fei también descubrió que, debido a su linaje demasiado fuerte, su talento básico no era mucho peor que el de las criaturas nacidas en el caos. Si había una diferencia, uno poseía un talento innato perfeccionado, y el otro, uno postnatal perfeccionado. No fue difícil compensar esta carencia. Solo necesitaba absorber suficiente energía de origen caótico. Los registros de investigación del camino de la invencibilidad fueron lo que realmente atrajo a An Fei. El camino de la invencibilidad no era, en esencia, una ley, sino un estado mental. En plena era caótica, surgieron muchos maestros poderosos que recorrieron el camino de la invencibilidad, pero sin excepción, todos ellos recibieron una lección del primer supremo. Sin embargo, su camino de invencibilidad no se derrumbó. El primer supremo no los mató ni los privó de su camino de invencibilidad. Esto era diferente a lo que ocurría con las generaciones posteriores, hasta que An Fei vio los registros de la investigación del profeta sobre el camino de la invencibilidad. En los registros, el camino de la invencibilidad estaba dividido en 3 reinos. El primero se llamaba cuerpo intrépido. En este reino, se buscaba la invencibilidad matando. Este era el reino actual de An Fei. Este reino podía ser destruido. La razón por la que se decía que uno podía derrotar a un cultivador que recorría el camino de la invencibilidad y arrebatarle su camino era que, al perderse este, también perdía su voluntad. Y si derrotaba a un maestro fuerte que recorría el camino de la invencibilidad en el mismo reino, el ganador absorbería el aura invencible del otro y fortalecería su voluntad invencible. Esto lo hacía sentir cada vez más invencible. Por lo tanto, creaba la sensación de que el camino de la invencibilidad del otro podía ser absorbido. Por lo tanto, la comprensión de las generaciones futuras sobre el camino de la invencibilidad todavía estaba en el primer nivel. El segundo reino se llamaba el cuerpo invencible. Este reino debía construirse sobre la base de la invencibilidad del primer reino. Esto significaba que, en el primer reino, no podías ser derrotado por otros cultivadores en el camino de la invencibilidad. Si eras derrotado, te era imposible alcanzar el segundo reino. En cuanto a este reino, significaba que el enemigo no podía golpearlo en absoluto ni hacerle daño. El segundo reino no aumentaba la fuerza, pero este estado de invencibilidad hacía temblar de miedo al enemigo.